Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis documental exhaustivo. Hoy vamos a explorar a profundidad una de las culturas más poderosas, avanzadas y, sinceramente, más fascinantes de toda la América precolombina, el pueblo mexica que el mundo entero conoce como la civilización azteca. Para asegurarnos de cubrir todo con la máxima precisión histórica, esta será nuestra agenda. 1. Orígenes y Gran Tenochtitlan. 2. El poder del imperio. 3. Sociedad, economía y cultura. 4. Religión y visión cósmica. 5. La conquista y caída. Y finalmente, 6. El legado azteca inmortal. Bien, arranquemos de lleno con la sección 1, Orígenes y Gran Tenochtitlan. Cuando rastreamos los inicios de los mexicas, nos encontramos con un arco narrativo que es pura supervivencia y ambición. Imaginen esto. En el siglo XIII, guiados por una profecía de su dios del sol y de la guerra, Huitzilopochtli, abandonan la mítica tierra de Aztlán y llegan al Valle de México. Al principio, se enfrentaron al rechazo total. Eran vistos como forasteros empobrecidos por las ciudades-estado que ya existían ahí. Pero su destino dio un giro dramático en el año 1325. Fue entonces cuando encontraron la señal divina que les habían prometido: un águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Justo en ese lugar fundaron su capital, Tenochtitlán. A partir de ese momento pasaron de ser guerreros nómadas a estrategas brillantes. Esto culminó en la famosa Triple Alianza de 1428, convirtiéndolos en los amos absolutos de Mesoamérica hasta la caída del imperio en 1521. Para poner en perspectiva la magnitud de esta civilización, hablemos de esta cifra: 200,000. Esa era la población monumental que tenía su deslumbrante capital justo antes del contacto con los europeos. Es un número que superaba con creces a muchas de las grandes capitales de Europa en esa época. Y lo que eleva este dato a la categoría de maravilla absoluta de la ingeniería es que Tenochtitlan fue construida sobre un islote en el entorno pantanoso del lago de Texcoco. Para poder alimentar a toda esa gente, desarrollaron un sistema agrícola súper sofisticado de islas artificiales, las famosas chinampas. La ciudad estaba meticulosamente planeada, atravesada por una red de canales, calzadas impresionantes y acueductos. Era un espectáculo de simetría y grandeza que dejó a los conquistadores literalmente sin palabras. Mantener esta maravilla urbana en funcionamiento requería un flujo constante de recursos. Y eso nos lleva a la sección número 2, el poder del imperio. La piedra angular de toda esta expansión se estableció en 1428 con la formación de la Triple Alianza. Al unir fuerzas, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan lograron un dominio rápido y abrumador sobre el centro y sur de México, liderados por gobernantes visionarios e implacables como Itzcoatl y Moctezuma I. Básicamente, la guerra se convirtió en el motor del Estado. En el campo de batalla operaban unas órdenes militares de élite formidables. Seguramente han escuchado de ellos, los temibles guerreros Águila y guerreros Jaguar. Gracias a este inmenso poderío armado, imponían a los pueblos conquistados el pago de fastos tributos. Imaginen caravanas enteras que llegaban constantemente con alimentos frescos, algodón, piedras preciosas, armas y prisioneros. Todo esto era el motor económico que financiaba el lujo y la majestuosidad de la capital imperial. Entendiendo cómo dominaban hacia afuera, veamos cómo se organizaban por dentro. Pasamos a la sección 3, Sociedad, Economía y Cultura. Lo verdaderamente interesante aquí es la enorme precisión con la que dividían su sociedad. Estaba minuciosamente estratificada, pero a la vez era muy dinámica. En la cúspide tenías a los nobles, o pipiltín. Ellos eran los gobernantes, sacerdotes y líderes militares con todos los privilegios. Sosteniendo todo el peso del imperio estaba la mayoría trabajadora, los plebeyos o macehualtín, que eran los agricultores y artesanos. Luego teníamos a un grupo fundamental, los pochtecas. Estos eran comerciantes astutos que hacían viajes larguísimos y muchas veces operaban en secreto como los ojos y oídos del imperio en territorios lejanos. Y hay un dato fascinante que rompe muchos esquemas: el caso de los esclavos o tlacotín. A diferencia de lo que pasaba en otras partes del mundo, en esta cultura un esclavo tenía derechos legales. No era una condición hereditaria para sus hijos y tenían la capacidad de ahorrar y, de hecho, comprar su propia libertad. Otro rasgo sumamente avanzado para su tiempo era la educación. Era universal y obligatoria. Nadie se quedaba sin aprender.
aunque el tipo de escuela dependía totalmente de tu clase social. Los hijos de los nobles iban al Calmecac, que era algo así como la educación superior. Ahí aprendían astronomía compleja, interpretación de calendarios, política, historia y religión. En marcado contraste, la gran mayoría del pueblo asistía al Telpochcali. Esta era una escuela enfocada en lo práctico. Tenía una disciplina militar rigurosa y el objetivo principal era forjar el carácter y entrenar incansablemente a la siguiente generación de guerreros que sostendría las constantes campañas militares del imperio. En el terreno económico, la capital era un auténtico monstruo. Como mencionamos, su sustento venía de las chinampas, este diseño hidrológico brillante que permitía sacar cosechas fértiles sin parar durante todo el año. Estos alimentos iban a dar a mercados gigantescos como el famoso mercado de Tlatelolco, donde inspectores especializados mantenían el orden entre decenas de miles de personas cada día. Tenían rutas comerciales que cruzaban gran parte de Mesoamérica, pero quizá el detalle económico que más llama la atención es el cacao. No solo hacían una bebida exclusiva y espumosa con él, sino que los propios granos de cacao se utilizaban literalmente como moneda oficial. Todo este sistema respaldaba una dieta increíblemente nutritiva y rica, basada en los clásicos que todos conocemos: maíz, frijol, calabaza y tomate. Por supuesto, nada de esto operaba de forma aislada. Todo estaba conectado con lo divino. Sección 4. Religión y visión cósmica. Entender este imperio significa entender que para ellos la religión no era una simple actividad dominical. Era el motor indiscutible que regía la diplomacia, la ciencia, el arte, todo. Tenían un panteón enorme y politeísta. Huitzilopochtli era la figura central, el dios del sol y de la guerra. Tlaloc era vital, el dios de la lluvia y el agua que aseguraba las cosechas. También adoraban a Quetzalcóatl, deidad del conocimiento y el viento, y a Tezcatlipoca, el omnipresente dios del destino y la noche. Para los mexicas, el universo no era un lugar pacífico. Era un incesante campo de batalla entre fuerzas opuestas. Estaban convencidos de que el mundo ya había pasado por varias eras que terminaron en terribles cataclismos, por lo que sentían que era su deber absoluto mantener ese frágil equilibrio mediante sus rituales religiosos. Y es exactamente en esta intrincada lógica donde debemos situar el concepto del sacrificio humano. Si lo analizamos con objetividad histórica, no se trataba de brutalidad sin sentido. Para ellos era una necesidad cósmica profunda. Creían firmemente que los dioses mismos se habían inmolado en el principio de los tiempos, derramando su sangre para poner al sol en movimiento. Esto, lógicamente, dejó a la humanidad con una ineludible deuda de sangre. Para pagar esta deuda y asegurar que el universo no colapsara de nuevo, hacían combates rituales llamados guerras floridas. Estas guerras no eran para conquistar tierras. Su único fin era capturar prisioneros destinados al sacrificio para nutrir y garantizar la continuidad del mundo. Ahora, veamos cómo todo este gran sistema colisiona con la historia. Pasemos a la sección 5, la conquista y caída. En el momento de su máximo esplendor urbano y militar, el destino del imperio azteca chocó de frente con la llegada de Hernán Cortés en 1519. Pero es vital entender que el colapso del imperio no fue una simple victoria militar de unos pocos europeos, fue una secuencia letal de eventos. El factor más contundente, sin duda, fue político. Los españoles lograron formar alianzas masivas con los pueblos indígenas de la región. Pueblos como los tlaxcaltecas que estaban resentidos y exhaustos de pagarle tributos a los mexicas y que proporcionaron un volumen abrumador de guerreros. Luego vino la captura del emperador Moctezuma II, lo que creó un vacío de poder inmanejable. Aunque los aztecas lograron expulsar a los europeos temporalmente en la famosa Noche Triste, el golpe definitivo fue en cataclismo biológico. Una terrible epidemia de viruela barrió con la población, destruyendo la capacidad de defensa de la ciudad. Finalmente, acorralada por el hambre, las enfermedades y un asedio sistemático, la imponente Tenochtitlan cayó el 13 de agosto de 1521. Esto cierra un capítulo, pero nos abre la puerta a nuestra sexta y última sección, el legado azteca inmortal. La caída de la estructura militar significó que este vasto territorio pasó a ser parte del virreinato de la Nueva España. Las pirámides fueron derribadas físicamente, es cierto, pero el alma de esta civilización nunca se esfumó, simplemente echó raíces en una nueva época. Hoy en día, las contribuciones de los mexicas siguen más vivas que nunca.
Piensen en esto. El emblema fundacional de Tenochtitlán, el águila devorando a la serpiente, está ahí, en el centro de la bandera de México, recordando todos los días sus orígenes prehispánicos. Además, esos invaluables códices que lograron salvarse del fuego de la conquista nos siguen enseñando hoy sobre su deslumbrante botánica y astronomía. Sus brillantes prácticas agrícolas terminaron influenciando cómo se cultivan alimentos en todo el mundo. Y el vínculo más directo con ese pasado, su idioma náhuatl, se resiste a desaparecer. Hoy cientos de miles de personas lo siguen hablando. Y esto ilustra de manera perfecta cómo el imperio conquistó un territorio muchísimo más grande que Mesoamérica. Conquistó el lenguaje y la cocina del mundo entero. Al mirar esta lista, resulta asombroso pensar que cada vez que alguien, sin importar en qué país esté, degusta un chocolate, prepara algo con tomate, disfruta de un aguacate o le pone chile a su comida, está pronunciando fonemas que vienen directito del idioma náhuatl. La destreza con la que los mexicas cultivaron y perfeccionaron estos ingredientes transformó la gastronomía del planeta de forma permanente. Al final de este increíble recorrido temporal, viendo cómo pasaron de nómadas en valles mitológicos a forjar una identidad que vive en la modernidad de nuestro día a día, nos queda una reflexión ineludible. Es la pregunta perfecta para concluir nuestro análisis de hoy. Si el imperio azteca fue destruido militarmente, ¿cómo es que su cultura conquistó la identidad de una nación moderna y la gastronomía del mundo entero?